Hijo de inmigrantes italianos, nacido en 1899, Luis Novaro era un hombre que no se podía quedar quieto. Maestro de periodistas, dinámico empresario editorial, inició su carrera en El Universal. Tuvo un pasaje como redactor de El Demócrata. Fue secretario general del Sindicato de Redactores de la Prensa de México. Presidió Edición y Distribución Iberoamericana de Publicaciones, empresa que nace gracias al apoyo del presidente Lázaro Cárdenas. Fue fundador y dirigente de Productora Importadora de Papel S.A., PIPSA. Al constituirse la prensa como cooperativa de trabajadores, en 1935, tras su quiebra como empresa privada y extensa huelga, rápidamente Luis Novaro se hace notar llegando a ser su director. Lleva la cooperativa a un grado de extremo orden. Hizo crecerla hasta que entró en conflicto con Mario Santaella. La causa de la disputa fue la iniciativa de Novaro de editar historietas, a lo que Santaella se opuso rotundamente. En 1949 sale de la prensa y funda lo que conocemos hoy como Editorial Novaro. Y estuve trabajando una temporada ahí. No me daban chance de hacer historieta, pero sí me hice muy amigo del director artístico, que era Jorge Chargoy, pero lo atendía uno directamente don Luis Novaro para darme chamba. Me decía, vio mis cartones y dice, ¿y qué quieres? No, yo quiero hacer Tarzán. Siempre quise hacer Tarzán y nunca me dieron chance. Y ahí está. Ese es don Luis. Sí, era muy emocionante ver tratado con el mero dueño, y él lo designaba a uno, vete con Chargoy. Ya llega uno ahí con Chargoy, me mandó el señor don Luis Novaro. Pues ¿qué te doy? ¿Qué te doy? Ya escogía, de preferencia a los principiantes nos daban cartones de relleno. Como si la historieta mexicana moderna nace en los 20 en los suplementos culturales, sobre todo el Universal, como una historieta dominical dirigida a las clases medias, porque en México los periódicos en los años 20, 30 solo lo leían las clases medias, y ahí se desarrolla un periodo importante de la historieta mexicana. Luego en los 30, a partir de los Pepines y los Chamacos, la historieta mexicana se vuelve básicamente un fenómeno de lectura popular, al cual la clase media le huye, ¿no? Y solo lo lee o clandestinamente o vergonzosamente, ¿no? O sea, los lectores de la historieta mexicana de los Pepines, y digo, ¿cuántos lectores dicen que ellos empezaron a leer la familia Burrón a escondidas o a leer Lágrimas y Risas a escondidas y nadie lo presumía, ¿no?
Novaro lo que hace es presentar una historieta, bueno, ofrecer una historieta presentable, ¿no? Una historieta, entre comillas, prestigiosa, supuestamente bien hecha, ¿no? Aunque tampoco tiene ninguna campaña detrás que lo presuma, ¿no? Es, digamos, en los hechos mismos, ¿no? Me acuerdo mucho que mi papá nos compraba cómics y lo dividía en tres paquetes. Uno era superhéroes y cosas para mí, y después había otro paquete para mis otras dos hermanas, cada quien. Y lo que yo hacía es que mi hermana los acababan de leer y los dejaba, entonces yo los agarraba y me ponía a leerlos todos. Creo que era el único que leía todos los cómics que llegaban a la casa. Y en aquel entonces, pues obviamente mi papá no compraba La Familia Burrón o historietas populares porque no eran lectura para niños. Entonces, toda mi infancia o gran parte de eso, pues crecí leyendo Novaro, era lo que tenía. Sobre todo cuando estabas en un ambiente de clase media, lo que se leía era Novaro. Porque entender la historieta mexicana, cuando tenías títulos y títulos llenando los puestos de periódicos, es entender al mexicano y lo que lee. Es entender a la idiosincrasia de un pueblo o de un país con sus habitantes, consumiendo un material diverso. Porque claro, todo el mundo habla de lo que más se vendía, Calimán, pero yo no he leído a alguien que me diga por qué Calimán tenía tanto éxito en México, siendo que hablaba de serenidad, paciencia, sus aventuras se desarrollaban en lugares exóticos. Bueno, lo que el mexicano quería era viajar, era conocer, eran esas aventuras de cosas que él no iba a hacer. Y ser el hombre perfecto, porque Calimán era el hombre perfecto, era suave con las mujeres, duro con los villanos. O sea, Calimán era el hombre perfecto. Entonces ahí había un símbolo de inspiración hacia el mexicano. Todas las historietas, las más vendidas, siempre fueron aspiracionales. Andás a ver si está acá. ¿Qué hay acá? Las que buscaba las encontré. Las que buscaba con desesperación, que la había visto alguna vez en un kiosco y no la pude comprar. Entonces me quedé con las ganas. Oparón Cassidy, el detective indio. Yo cuando salía con mi abuela siempre me venía con alguna revista. O cuando ella salía, yo siempre les pedía que me trajera alguna revista. Mi padre también, cuando íbamos a hacer algún mandado que me llevaba, me traía alguna revista. No son obras de arte. Los dibujos estos son verdaderas obras de arte. Hay algunas que son especialmente atractivas. Esta la tenía un primo mío que yo la deseé, era chiquito yo cuando se la vi. La deseé con todo el corazón y se la pedí que me la regalara, no me la regaló, pero yo después la conseguí. Primero conseguí esta y después conseguí esta que tenía mejor tinte. ¿Verdad? Sí. Y entonces bueno, la tenía, pero no importa. Ah, esta la busqué tanto. La vi una vez, no me la compraron, y creo que estuve como 40 años buscándola. Al final la encontré. Porque me quedaron como desgarros de no haber podido tenerla. Hay una magia, hay una comunión entre el coleccionista y el coleccionista de Novaro, entre el producto y el ser y el alma, que es indescriptible. Digo, yo creo que estamos... Hay una raya que tiene que ver con la locura, ¿no? Si no estamos al límite de cruzar esa raya para ser locos, para ser psiquiátricos. Yo soy de la generación que siempre digo que fuimos bendecidos por las historietas de Novaro, porque era nuestro juego, era el entretenimiento,
En el Uruguay, en la década del 50, principios 60, la televisión era incipiente, prácticamente no existía. La diversión, el deseo era por las revistas de Novaro, los personajes de Tarzán, Superman, Vaquero, bueno, Walt Disney y todo eso. Y en Montevideo hay una leyenda, Novaro es una leyenda. Para la gente que estamos en el tema y los coleccionistas, se transformó en una leyenda. Lo que sabemos de nosotros de Novaro es que a causa del terremoto grande de México de los años 80, la década del 80, se perdió todo, se perdió registro, se hundió la fábrica y ahí dejó de existir Novaro. Eso es la leyenda que hay y es lo que más o menos manejamos nosotros. Después el detalle, por qué realmente... A inicios de los años 40, Luis Novaro celebra con Disney un contrato de leyenda. Obtiene los derechos para traducción, reimpresión y distribución para toda Latinoamérica y España de los productos Disney. En 1943 comienzan a aparecer los primeros cuentos de bolsillo bajo la marca Ediciones Modernas, los cuales mandaba maquilar a diversas imprentas, hasta que a mediados de la década del 40, su gran amigo y dueño de las famosas tintorerías Francia le presta dinero para comprar su primer máquina rotativa, la cual pone a trabajar en el edificio de Donato Guerra, número 9. Yo no puedo hablar de Editorial Novaro más que de mientras mi familia estuvo involucrada con esa. Cada vez que se habla de los pasajes posteriores, hace un momento tú me mencionabas de un dibujante que en los 70s hacía esto y que no sé cuánto, eso ya no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Nada que ver con mi rama familiar. O sea, ¿tu papá sale a mediados de los 60? En 62 ponen de director de un centro asistencial, de un centro grande del Seguro Social. Esa es su chamba, a partir de 61, finales de 61. Para mí la Editorial Novaro era la alberca donde iba yo con mis amigos de la secundaria. Hasta arriba se construyó una cisterna contra incendios, enorme. Y alguien tuvo la brillante idea de que si le iban a tener esa cisterna, ¿por qué no la convertían en alberca para los empleados? Entonces la hicieron como una alberca. El único riesgo es que en el fondo había un hoyote de este tamaño, que en caso de incendio había que salir corriendo de la alberca porque se iba a vaciar en un instante la alberca, ¿no? Y yo iba con mis compañeros de la secundaria. La Editorial Novaro, de la cual yo fui parte familiar, un rinconcito de la parte familiar, porque era el rinconcito del rinconcito que era mi papá, desapareció en el año 62. Para mí salió de mi vida en el año 62. No se volvió a hablar del tema. Economías que hemos tenido en todos los países de habla hispana, de pronto estamos súper bien, de pronto estamos súper mal. Decir que hubo una editorial que durante 50, 60 años publicaba en buena calidad todo lo que se publicaba en Estados Unidos, con buenas traducciones, en buen papel, con buena continuidad, es prácticamente surrealista. Cuando ves un Superman de Novaro que son más de 1500 números, decís, ¿cómo es posible? ¿Cómo lograron esto? Yo qué sé, hay como mucha cosa de recuerdo asociado, ¿no? Sin duda, una cosa que el valor nostálgico tiene mucho que ver con eso, no es cuando falta ropa. Yo me acuerdo que mi mamá en una época se quejaba que mi hermano y yo leíamos Paturuzú de Dante Quinterno, y Paturuzú era mal hablado, porque claro, un indio de la Pampa, ¿no? Entonces hablaba papora, cherro, jaijú, no sé qué, hablaba así, medio guaraní, y pronunciaba mal el castellano, y a mi mamá le horrorizaba que mi hermano y yo fuésemos a hablar mal por leer Paturuzú. Sin embargo, nos veía leyendo una Novaro y se quedaba tranquila, por ejemplo. Que eso es un valor agregado raro. Miren qué raro, dos de los recuerdos más fuertes que tengo que tienen que ver con historietas. Una, regresábamos del interior de visitar a mi abuelita, íbamos todos en el auto, llovía que era una cosa asquerosa, era un diluvio,
pasamos de pronto por una feria, ¿no? Un tianguis, y veo un señor con un guacal así vendiendo revistas de Novaro, y le digo a mi papá, ¿podemos parar un poco que quiero comprar una revista? Y me dice, sí, claro. Sí, era esto. Y bajé, compré la revista y hasta el día de hoy la atesoro, ¿no? Siempre fue como un recuerdo súper lindo para mí. De hecho, muchas veces me pasa que las voy a leer y están en un estado tan frágil, ¿no? Que te quita un poco las ganas de leerla, ¿no? Que la dejas ahí un poco como si fuera arte objeto. Había una cosa también en las ediciones de Novaro que muy de rebote creo que tocaban un poco como ese sueño bolivariano, ¿no? De que estamos en América hermanados por el lenguaje, ¿no? O sea, yo recuerdo personalmente de chico, y esto me ha pasado hablando con coleccionistas de otros países, era como un tanto curioso, ¿no? De pronto ver una edición que estaba en tu idioma y que estaba editada en México, ¿no? Sentías un poco una cosa como de hermandad latinoamericana también, ¿no? Creo que nadie se ha puesto a investigar realmente lo que ocurrió con la editorial Novaro, más que todo por un tema que la veían tan seguido que pensaban quizá de que nunca iba a acabar. Acá en Perú ingresó a las revistas Novaro en los primeros años 50, más que todo por el precio. Era un precio económico y era más leído no por la clase media, sino por la clase baja. Yo por lo menos trato de ver algunas series, no sé si ustedes ven la de la gente que compra los depósitos en Estados Unidos. Ajá. Siempre estoy a la espera de que alguien saque revistas Novaro, de que salgan revistas de esa casa ENS. Como que Novaro cerró una brecha. Novaro desapareció por el terremoto. Hasta en una publicación salió una publicación argentina, de Editorial Perfil, me acuerdo, que diciendo, después del terremoto Novaro desapareció. Y bueno, creo de que a estas alturas todos los coleccionistas de Novaro hemos sabido darle un valor sentimental a estos cómics. Sabemos de que la editorial Novaro ha sido la más grande editorial de cómics de Latinoamérica. Llegaban a todos los lugares. No hubo ningún lugar, por ejemplo, acá en Perú, en los cuales no se encontraban revistas. Las podemos encontrar en los buses, en las peluquerías, en los kioscos, en los mercados, en oficinas. Todo el mundo leía las revistas Novaro, más que todo porque eran expansivas, llegaron a todo el Perú y sobre todo que eran económicas, algo que actualmente ya no se puede conseguir así. A partir de los 5 años, que no tenía absolutamente ni una revista, fui con mis papás, mi mamá me llevó a un kiosco para comprar su periódico del día. Y vi una revista de Superman y Batman por ahí que me llamaron mucho la atención. Pero ¿qué es lo que pasó? Dije, papá, quiero esta revista. Y papá vio de que quería leer de todas maneras algo, pero me dijo, ¿Superman y Batman? No, denle un Pato Donald. Yo hasta el momento pensaba que las revistas habían salido en mi época, pero no me había fijado de la fecha inicial, que habían sido 2 décadas o 3 décadas antes de que yo naciera. Y poco a poco me picó también el bicho de saber qué es lo que ocurrió antes. Porque las revistas no las encontré en los kioscos, las revistas grandes, los años 50 y 60, pero que sí las encontré en las librerías, las encontraba en las tiendas de cambio y venta. Esto fue hasta los años 84, 85 más que todo, en los cuales, sin motivo aparente, en mi parecer en ese momento, dejaron de llegar las colecciones. Todos en mi colegio se preguntaban, ¿y qué pasó con las revistas? Ya no salen en los kioscos. Le decía, no sé, voy a averiguar. Yo que podía irme a las editoriales, a las distribuidoras, veía los fines de semana y me decían, ya no llegan. Algo ha pasado, ha quebrado el editorial. O el terremoto que hubo en México. En ese tiempo todos le achacaban al terremoto el fin del editorial Novaro. Por lo cual te dije, es una pena grande, desaparecieron las revistas. Y así de que también las ganas de coleccionar mías dejaron. Se apagaron por un tiempo. Hay un periodo que dejamos de consumir la historieta. Hay un lapso ahí de nuestras vidas que tenemos caminos que no tienen nada que ver con el consumo de la historieta. Estoy hablando a partir de la adolescencia,
del adulto joven, digo, tenemos otros incentivos, otras motivaciones y andamos buscando otros rumbos. Pero hay una edad que yo creo que es a partir de los 40, en la década de los 40, que nos entra el recuerdo, ¿tá? Y posiblemente cuando vemos aquello que de alguna manera de niño generó esa magia, retrocedemos y queremos rescatar ese periodo de nuestras vidas, y yo creo que ahí empieza a recorrer el nuevo camino de las Novara, bueno, y a buscar y a coleccionar, ¿no? Buena idea. Aún no acaban de levantar estas hojas. Aún no acaban de levantar estas hojas. No, sí, digas Tom. Vamos a dejar que se junten unas más. Cerrado, va. ¿Por qué no abres tú, Tom? El éxito de Novaro se debió en gran medida al extremo orden empresarial impartido por Luis Novaro, pero también a su hermano, el carismático poeta Octavio Novaro, quien introdujo en la empresa una serie de grandes poetas y escritores que le daban especial cuidado a las publicaciones, logrando resultados memorables. Era fabuloso de que uno como simple dibujante fuera uno a tratar el precio y el argumento que quería uno hacer y eso con el dueño, el mero dueño de la editorial. En los 60s yo insistía en querer hacer una historieta de Tarzán. Y sí, seguí yendo. De vez en cuando acompañaba yo a Juan Alba o a Rodolfo Fernández, se llamaba, que trabajaba ahí. Y fui a pedir, ¿no? Esto es de 1950. Con esta aprendí a leer y a leer historietas. Este es Vargas, a conocer los dibujantes, este es Chesala, este es el Almas de Niño, etcétera. Es fabuloso. A finales de los 50 se empiezan a desaparecer Pepín, Chamaco, todas ellas, y surgen nuevas editoriales como Edar, como Novaro. Esas editoriales deciden alinearse y ya tienen fórmulas. En México se leen 3 cosas: drama, humor y aventura. Y entonces hace a un lado cualquier tipo de género aparte. Yo nací en el 54. Yo empecé a leer Novaro en el 59. Era la época de oro de Novaro. ¿Está? Hasta los 12, 13 años, hasta el año 66, 67, que fue brillante la producción de Novaro. Yo viví toda esa época, entonces, es decir, vos decís, te brillan los ojos son la expresión del alma que te está brillando cuando hablamos de Novaro. Eso es real y es así. O sea, ¿aprendiste a leer con Novaro? Aprendí a leer con Novaro. Porque yo cuando empecé a abrir las primeras historias de Novaro, yo no sabía leer. Pero yo sabía que ahí decía Superman y decía Batman y decía Tarzán. Y yo me imaginaba los diálogos sin saber leer. Suponía que, sobre todo en Tarzán, como Tarzán hablaba con los animales y los animales le ponían los circulitos con determinados sonidos que Tarzán los entendía. Yo tenía todo un poder de imaginación con Tarzán que era increíble. Entonces yo ya y empecé a aprender palabras sueltas. Obviamente después en el colegio, en la escuela, aprendimos a leer curricularmente, pero
Yo había palabras que a los 5 años las sabía leer por la revista Novaro. Yo sabía que esa revista decía Lorenzo y Pepita, decía El pájaro loco. Para mí era una ilusión además, porque yo desde chiquito, desde que estaba yo en la primaria, en el kinder, es más, empezaron a llegar las revistas de Novaro a mi casa. Mi papá no las compraba, las historietas de Walt Disney, los cuentos de Walt Disney, El conejo de la suerte, Lorenzo y Pepita. Mi sueño era algún día hacer yo ese tipo de historietas y que me las publicaran en Editorial Novaro. Y cuando surgió la oportunidad de ir a Editorial Novaro, yo me imaginaba la Editorial Novaro, hace cuenta, como un Disneylandia, ¿no? Como que iba yo a entrar a las oficinas de Novaro y me iba a encontrar, pues, no sé, como algo divertido, como que las imágenes de los personajes adornando las paredes, o, no sé qué me imaginaba yo. Y cuando llegué ahí, decepción, oye. No era nada de lo que yo me imaginaba. Era una burocracia, era una especie como de oficina de gobierno, una hilera inmensa de escritorios. Era una oficina que parecía todo menos una oficina de Editorial Novaro, de historietas. Yo estudié en una escuela bilingüe. Nos decían, bueno, si quieren ustedes leer historietas, ya ves que todas las escuelas están en contra de la lectura de las historietas. Lean las historietas en inglés. Por ejemplo, la familia Burrón la teníamos vetada en las escuelas y en mi casa. No nos dejaban porque decían que el lenguaje de los Burrón era un lenguaje corriente. Entonces querían que nosotros habláramos, yo creo que como los personajes de La Pequeña Lulú. Yo leía La Pequeña Lulú y te juro que ninguno de mis compañeros, ningún niño hablaba como los niños de La Pequeña Lulú. Nadie hablaba como Toby, nadie hablaba como Fito, ni nada. O sea, no tenía nada que ver con la idiosincrasia del mexicano. Pero sin embargo, esa era, supuestamente, o nos hacían pensar que esa era la forma correcta de hablar, no como hablaba la familia Burrón. Entonces, de alguna manera, no sé si eso era una especie como de pensar, o sea, de tener la ilusión de que el mexicano era de una manera cuando realmente era de otra, ¿no? Esta es la primera traducción que hago. Justo acaban de cambiar su logotipo, su identidad corporativa. Lo hacen ya un poquito más moderno. Este fue el último, de hecho. De hecho, sí. En esta vida, no todo lo que se quiere se obtiene. Cuando llegué yo ahí, te guiaban tenían un cuerpo de corrector de estilo, como si estuvieras en un periódico, ¿no? Entonces llegabas, te decían, mira, aquí está el diccionario de la Real Academia Española, aquí está todo el enlistado de los personajes, cómo se llaman en inglés, cómo se llaman en español, cómo debes de cuidar las expresiones. Esto llega a España también, entonces tienes que cuidar este tipo de expresiones. Entonces todo está tan bien cuidado, tan bien planteado, que se reflejaba, yo creo, en el producto, ¿no? Y eso uno como consumidor lo sentías, ¿no? Y tenían tan bien cuidado todo el proceso, que el producto final era, pues, yo creo muchas veces hasta mejor que el americano. Es lo que comentan los amigos, ¿no? Hay impresiones, ediciones que comparan una con otra, y dicen, no, bueno, pues que me gusta más cómo lo publicaba Novaro que cómo lo publicaba la original en DC, ¿no? Lo que sí comentaba alguna vez el editor, Antonio Hernández, era que vendían más ellos, o sea, representaba más dinero para DC, para National, ellos, que lo que hacían en Estados Unidos, lo original. Porque todo el tiraje que hacían para Latinoamérica y España era muchísimo más grande que lo que consumían en el mercado norteamericano. Yo traduje, lo primero que traduje fue Archie, y luego hice Chiquilladas,
eran Flamita y esas. Creo que eso me parece que era de la Western Publishing. Y luego ya finalmente me dan Batman y Flash, que es lo que a mí me gustaba. Fue lo que trabajé con ellos y fue lo que llevé de muestra a Novedades, ¿no? Novaro tomó todas estas historietas que ya venían con el Comic Code Authority, este sello de censura que se hizo en Estados Unidos. Ya venían deslactosadas. Entonces eran entretenimiento sano para los niños. Ya era autorizado. Obviamente eran historietas gringas y los papás de clase media decían, es que eso sí lo puede ver mi hijo. Muchas de esas historietas era lo que se veía en la televisión o personajes que ellos conocían. Entonces ya sabían que iban a encontrar y eso era lo que le compraban a los niños. El hecho de que los niños hay que protegerlos de toda la influencia maligna que hay en su exterior, Novaro encajaba perfecto, sacaba historietas de Walt Disney, historietas de la pequeña Lulú, inocentes, bien hechas. La historieta popular estaba vedada de las clases medias. O sea, la familia Burrón no se podía leer en la clase media, era como prohibido. Hablaban de vecindades, hablaban de cosas que los niños no debían de tener acceso. Es como la historieta de colores contra la historieta sepia popular mexicana. Que digo, tampoco es que fuera una historieta comunista, una historieta socialista, ni siquiera progresista, ni siquiera políticamente incluso podía ser más conservadora que las de Novaro, ¿no? Más antiliberal, ¿no? Pero tenía como esta beta popular y esta beta de tratar temas como más locales, ¿no? ¿Y por eso fue que Novaro entró como tan derecho en la clase media? Yo creo que sí, ¿no? También. Sí, con una clase media que quiere, pues de alguna manera huir o escapar de lo popular, ¿no? Porque lo popular será muy popular en México, pero pues pero para verlo en el cine, pero pues ya para hacerlo no es como bien visto, ¿no? Para las clases medias urbanas, pues más bien el modelo es Estados Unidos, ¿no? El modelo es el American Way, ¿no? Es blanquearse, ¿no? Modernizarse, ser modernos, dejar de ser rurales, dejar de ser bárbaros, dejar de ser salvajes, dejar de ser... Quizá no era el objetivo primordial, ¿no? O el objetivo explícito, ¿no? Conquistemos a las mentes de América Latina para la mentalidad norteamericana y para American Way of Life, pero eso termina siendo. Yo sí creo que de alguna manera Matelar tenía razón. La razón por la cual empieza a ser perseguida la historieta es porque se le ocurre decirle a los niños que existe el amor, que existen las relaciones, que existe el desamor, que existe el drama, que existe... que te puedes reír de las desgracias de otro, no sé. Que existen mujeres con senos. Eso fue lo primero que la clase media dijo, no lo queremos, ¿cómo? Mis niños no pueden ver esto. Mis niños tienen que andar con shortcitos y jugar yo-yo, valero y ir con sus amiguitos. No les podemos mostrar eso. En 1960, Novaro festejaba su 10º aniversario y la obtención del millonario contrato con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito para la impresión de los casi 3 millones de estos ejemplares. Para finales de los años 60, con Richard Small al frente, Novaro publicaba historietas y libros. Tenía un acuerdo exclusivo con Scripto de México para la producción de artículos de escritorio, poseía el capital mayoritario de las famosas librerías de cristal y había construido una gran planta de impresión en Panamá. La organización editorial Novaro publicaba 12 millones de revistas por mes, 40 títulos originarios de los Estados Unidos y 15 de producción totalmente mexicana. 700,000 libros infantiles eran impresos y distribuidos mensualmente. Sus ventas anuales ascendían a más de $170 millones, siendo esto el 1% del Producto Interno Bruto. Mi padre tuvo una participación bastante menor. Tengo una memoria, un enojo de mi padre ya al final cuando se iba a vender, poco antes de que se vendiera la editorial, ya estoy hablando del año 62, 63, había una
un reclamo de mi papá que se fue de viaje, él, en un momento en que mi tío Luis decidió aumentar el capital de la empresa y no lo tomó en cuenta. Y él se quedó chiquito como porcentaje. Editorial Novaro construye la planta de impresión más grande y moderna de América Latina. El primer cuerpo del edificio, inaugurado en 1951 en la calle 4 de Naucalpan de Juárez, donde se instalaron las primeras rotativas tipográficas. En 1953 se levantó el segundo cuerpo para los departamentos de encuadernación y empaque. Ante la necesidad de ampliar la planta, en 1954 se construye el tercer edificio para oficinas generales. Superintendencia, linotipos, tapado de color, grabado, formación, fotocomposición y cámara. En 1957 se levantó el edificio que albergó la prensa Offset. En 1959 se construyen almacenes y estacionamientos en la parte superior del edificio. En 1960, el edificio donde se instalan las rotativas de Offset y el taller de encuadernación de pastas rígidas. Y por último, en 1962 se levanta un nuevo edificio de la planta editorial para dar cabida a la rotativa Colormatic y encuadernación a la rústica. En 1963, el Book Production Magazine publica la noticia: la empresa impresora y editora más grande de América Latina amplía su capital. La Western Printing and Lithograph de Wisconsin, más conocida como Western Publishing Company, el consorcio mexicano comandado por Bruno Pagliai y un tercer inversionista no anunciado compran las acciones por una suma no declarada. La nueva organización pone a Richard Small de la Western Publishing Company como director general, a Bruno Pagliai como director ejecutivo y Luis Novaro es elegido como presidente. Quería enseñarle algunos de los cómics que hacíamos en Novaro. Este Superman es marzo de 64. Le estoy diciendo que desde que estaba yo en la escuela en los Estados Unidos era yo un fanático de los cómics y al llegar a México me dio mucho gusto que ellos siguieran adelante. Pero éramos socios, sí, no habíamos comprado Novaro. Fue hasta después que ellos se quisieron salir, nosotros no quisimos comprar toda la empresa, la otra parte la adquiere Novedades Editores. Y yo tenía interés en Novedades Editores, entonces yo quedé como mayor socio en Editorial Novaro. Llego yo al área de nacionales y sí, me ponen a corregir algunos cartones, me ponen a corregir la ortografía, en fin, y me voy adentrando, ¿no? Empecé como corrector general de pruebas y al año ya era yo el asistente A de Rubén Sánchez Monsiváis, del editor. Eso que significaba que cuando no estaba Rubén, que era el editor, yo tomaba las decisiones si aprobaba o no aprobaba algunos cambios o algunas revistas. Y así fue como llego, entré en 1979, Rubén se va en el 1984, entonces automáticamente subo yo como editor, pero con los reajustes que ya se murmuraban en ese tiempo, también se va el editor del área de servicios, de todo lo que llegaba del extranjero. Entonces juntan las dos áreas, tanto la de servicios como la nacional en una sola, y quedo yo como editor de Novaro de las dos áreas. Es así como llego a Editorial Novaro en 1979 y salgo en 1985. En momentos de ocio leo alguna
historia de Superman, y son tan banales, tan infantiles, tan simples, ¿tá? Que a veces me pregunto, ojo, yo con esto tocaba el cielo con las manos cuando era niño, pero yo creo que era, todas las historias estaban hechas para los niños, ¿tá? Y creo que fue lo único, o alguna de las cosas, de las pocas cosas que realmente conquistó el corazón del niño, sin lugar a duda. Es decir, y cuando el coleccionista hoy busca la Novaro, es porque es el niño que tiene adentro, no hay otra explicación. Tiene que ver con las emociones, con sentimientos, con ganas de llorar, con ganas de reír. Porque me ha sucedido de coleccionistas de emocionarse al ver un ejemplar que hacía 40 años, 45 años lo habían leído y se acordaban la situación, podían recordar los olores a través de una historieta. Tienen un aroma particular los cómics Novaro. Más que todo cuando uno los abre, cuando los compró en los años 70, 80, ¿no? Era bonito escuchar el pop cuando abría la revista. Y ese olor particular, ¿no? A lo que es tintas, el papel, era algo inolvidable, la verdad. Se llama... Pre-Novaro. Estos son los pre-Novaro, ¿no? Entre el año 43 y 46 se publicaron estas revistas de ediciones modernas, que después ya serían parte de Editorial Novaro. Y impreso en México 46 por Ediciones Modernas SBL. Parte de Novaro, 1946. Con estampas a colores. México DF. Los cuales recién se les empieza a llamar, ¿no?, a los personajes de Walt Disney, ya como Mickey y Tribilín. Justamente es lo que coincide con las ediciones Novaro. Por eso que apuntamos los coleccionistas a que esta ha sido una edición pre-Novaro. Pero tú sabes con exactitud cuántas te faltan para completar. Mira, ya con lo que yo tengo, no me he puesto más que todo a ver cuáles son las que me faltan, generalmente las que me interesan conseguir. Ya tengo un número limitado de revistas que son las que podría decir con esto ya es suficiente. Mi colección está guardada, almacenada en mis roperos, en mis anaqueles, hasta el año 92 prácticamente, en los cuales algo despertó, que era la fiebre relativamente nueva que venía en los cómics de superhéroes por la muerte de Superman. Y la aparición nuevamente de este personaje, Superman, que yo lo había leído de pequeño, despertó otra vez el bichito de la colección, que voy a coleccionar ahora todo. Y más que todo no por el afán de leerlo, me gustaba a mí leer, pero me encanta ver más las portadas. Soy más que todo completista de las portadas, me encanta verlas, y ver la definición en sí de lo que utiliza cada dibujante o pintor, ¿no?, en las portadas, y cómo varía poco a poco, cómo es la diferente concepción que hay para poder plasmar en una hoja, ¿no?, lo que uno quiere. Mientras yo le abriré esta otra puerta, jeje. Para mí sí fue una experiencia pues interesante, ¿no? Tenía yo 16 años cuando llegué ahí, entonces para mí sí fue impactante, ¿no? No tenía yo... Fue tan rápido como se dio todo, con el contacto con el profesor Rosado. Para mí llegar sí fue impresionante, ¿no? Pues yo creo que lo que buscas de Novaro es todo lo que viviste, de lo que leíste de niño, ¿no? Todos tus recuerdos de infancia, toda esa nostalgia, ¿no? Tú ves esto y sabes que es un Novaro, ¿no? El diseño era totalmente distinto, el logotipo, los colores, todo lo personalizaban, lo castellanizaban. Fíjate, me acuerdo, este recorrido lo hacía yo cada quincena, pues durante, ¿qué fueron? Más de 12
15 años, porque la empecé a hacer como en 74. En 73, 72 entré con el mafioso Nick. Pero cuando terminó esto fue en 1974 aproximadamente que empecé a hacer La Pantera Rosa y El Correcaminos al mismo tiempo. En Novaro lo que hacían para cubrir las historietas que... Ya ves que allá en Western, en Gold Key Comics y Dell hacían... No era la misma frecuencia de publicación que acá. Allá los hacían una vez al mes, una vez cada 2 meses, salían los títulos. Entonces aquí en México necesitaban cubrir pues, todas las semanas, porque aquí lo querían sacar semanal. Entonces para cubrir la deficiencia de material de Estados Unidos, entonces es por eso que entraron tantos dibujantes mexicanos a hacer los títulos que ellos ya tenían los derechos. Cineasta amateur, amante de las bellas letras, Luis Novaro vende su parte en 1964. En los años siguientes, funda Ediciones Litúrgicas, Editora El y Editora Cultural y Educativa. En 1969, la chispa se apaga. Yo creo que lo que sí tiene muy importante para la historieta mexicana es como toda una corriente de historieta didáctica, una corriente de historieta que pretende enseñar historia, que pretende enseñar vidas ejemplares, los grandes viajes, epopeya, cultivar al lector, ¿no? Yo creo que el lector el lector mexicano de aquella época le interesa esa historieta y le interesa cultivarse en esa historieta, ¿no? Porque hay un mito sobre la historieta que es que el lector de historieta huye de cualquier cosa que tenga cualquier tufo didáctico, cualquier cosa de escuela, ¿no? Que la historieta es puro placer y no es algo que leas para instruirte ni para mejorar tu cultura, y que Novaro al lector de historieta sí le aporta eso, ¿no? Sí crea y además hace una historieta didáctica y una historieta y esta historieta la hace con mucha eficacia, ¿no? Son historietas muy bien narradas, bien dibujadas, bien contadas, ¿no? En lo cual tiene que ver, bueno, pues toda la colaboración que tiene un grupo de poetas que está alrededor de Cardona Peña haciendo estas historietas para Novaro, haciendo los guiones, y dibujantes también muy importantes como Carlos Neve o como Antonio Cardoso, mexicanos, o muchos dibujantes que vienen de América Latina, peruanos y de otros lados que vienen acá a hacer estas historietas, ¿no? Otra cosa es que es la otra posibilidad de la historieta mexicana, de una historieta mexicana, digamos, que podríamos llamar a color, podríamos llamar de mayor calidad de impresión, de mayores pretensiones que la historieta popular mexicana, ¿no? Mira, es un lugar común achacarle el declive de la historieta mexicana a la crisis del papel. No es cierto, no, fue un factor mínimo. Nunca creí que estuviera yo haciendo un trabajo trascendente, nunca. Y así es esto. Estuve 9 años al frente de la historieta Fantomas. Hasta llegar a la cumbre con un número cuyo título fue La inteligencia en llamas, en la cual metía a Cortázar y a otra gran serie a 5 personajes importantes, sobre todo en el mundo del arte universal. Al principio los editores bailaban de gusto, veían un gran negocio de millones de reediciones. Cortázar, fascinado por su inclusión en el episodio de Fantomas, decidió hacer lo propio y utilizó al personaje en su famoso cuento Fantomas contra los vampiros multinacionales. El que le mandó el número a Cortázar fue Luis Guillermo Piazza, que trabajaba en Novaro.
Luis Guillermo Piazza era un argentino. Este argentino era el gerente editorial literario, el director literario de Novaro. Era el que editaba los libros y uno de los agentes principales de la quiebra de Novaro, puesto que hacía tiradas de 5,000 libros y vendía 500 e iban a dar a la bodega, pero costaban. Es muy poco para esta familia. Tal vez ni notarán su desaparición. Fue uno de los factores, no el principal, desde luego. El principal factor de la quiebra de Novaro fue su director general. Él se fue sobre el erario de Novaro. Alteró libros, se llevó dinero, fue fraude. Creo que sí, algo ha de haber hecho porque lo cambiamos por el norteamericano que está en el acta. No se quedó con nosotros. Pues es que esa era parte del milagro mexicano, ¿no? Bueno, es parte de la época del milagro mexicano, que es la capacidad de repartir la corrupción amplísimamente, o sea, que el empleado se puede llevar sus revistas escondidas o sacar del camión unas cuantas, pero pues claro, para arriba cada quien tiene su parte del pastel de la corrupción, ¿no? Y en la crisis eso se acaba, ¿no? Ya no alcanza para repartir, ¿no? Eso hace que truene todo, ¿no? La bonanza no duró mucho tiempo. A finales de los años 70, Novaro era un dinosaurio tambaleante. Fraudes, malos manejos administrativos y cuentas por cobrar por más de $20 millones estaban matando a una empresa que dominaba el mercado de impresión de historietas y libros en América Latina, España, Estados Unidos, Filipinas y donde se hablara español. Aún así, la situación era insostenible. Para componer las cosas, los socios deciden traer de Brasil a John Weisman, experimentado hombre salido de la Western Publishing Company, confiados de que él podría ordenar el caos y salvar a Novaro. Siempre se murmuró así a la hora de la comida, en pláticas y demás, que la editorial Novaro había sido saqueada. No solamente ese gran saqueo, sino paulatinamente o de manera periódica descubrían un saqueo, ¿no? Cuando no era de un área, era de otra o de otra. Quizá desde un principio no hubo unos buenos filtros y hubo un momento en que hubo fugas muy, muy fuertes. Y eso fue lo que te decía hace unos momentos, que quizá ya desquebrajado un poco cuando llega John Weisman, quizá haría falta capital, quizá no tendría el equipo humano, algo no estaba bien, porque se cimbraba muy feo. Para salvar las finanzas de Novaro, tomaron una decisión, a mi juicio, equivocada. Liquidaron, eso sí, liquidaron a todos los ejecutivos principales. Otra de las medidas que tomaron fue reducir las historietas de tamaño y venderlas a mayor precio. Pero creo que el daño inferido por Martínez Parente había sido tan profundo que no pudieron salvarla. Se fue a pique, a pique, a pique. Por el lado de la historieta mexicana, en lugar de Cardona Peña pusieron a su secretario, Raúl Navarrete. Inmediatamente troné con él porque a él no le gustaban las historietas de fantomas que yo hacía. Con Navarrete empezaron las historietas de creación mexicana a venirse a pique. Antes, mucho antes de que viniera la debacle general de la historieta mexicana.
ya creo que Novaro, los números que llegaron a circular acá en Uruguay fueron hasta los 75, 76, 77, no más de eso. No más de eso. Ya ya había una invasión bastante importante de material argentino ya en la década del 70, de editoriales argentinas, y habían desplazado un poco el material mexicano. Yo lo que me pregunto es, ¿en qué momento está el quiebre? No lo sé. De Novaro no lo sé. O sea, no sé en qué momento se dio el quiebre para que... Claro, hay que tomar en cuenta que en los 70s, en la segunda mitad de los 70s, truena Dell, truenan muchas historietas, muchas editoriales americanas que alimentaban a la editorial Novaro. O sea, se sabía que había muchísimos problemas, ¿no? O sea, toda la gente estaba muy desagusto. Lo que te comentaba, que la paga era ínfima. Con Remy Bastien, que era el editor en Novedades, él me dice, bueno, Novaro está por quebrar y Vid va a retomar los derechos. Si quieres, ve ahí, porque yo sabía que a mí me encantaba todo lo de DC, Novaro, Batman, Superman. Pasar el material fotográfico de Estados Unidos para acá era una locura, ¿no? Los gastos arancelarios eran elevadísimos y eso también los afectaba. Quizá lo que pasa también en los 80s tiene que ver con el agotamiento de la historieta, con un agotamiento de la creatividad, con un agotamiento, con una repetición de fórmulas una y otra y otra y otra y otra vez, que termina por cansar al lector. Con la crisis, con que la historieta ya no es tan barata, ya hay que pensar para comprar una historieta, entonces a lo mejor la gente ya solo compra una en vez de comprar 2 diarias o en vez de comprar 5 a la semana, y con que la televisión se vuelve el único medio de entretenimiento, o el más barato, ¿no? El que puede consumir el tiempo de entretenimiento más fácilmente. Puedes llegar a la casa y en vez de ver una historieta, pues enciendes la televisión y punto, ¿no? Y eso es más barato que comprar una historieta, ¿no? Comenzó como un rumor. Oye, se rumora que parece ser que la quieren cerrar. A Editorial Novaro no puede ser, es un emporio. Pero se fue acrecentando y sí, ya ha entrado 85 y era un secreto a voces, ¿no? De que iban a cerrar. No se sabía cuándo, pero se sabía que iban a cerrar. Y todos pensaban que con esta nueva administración iba a haber una inyección fuerte, ¿no? Dices, bueno, vienen nuevos socios, nuevos emprendedores, van a traer una inyección de buen capital y esto va a volver a levantar. Pero así como se encontró John Westman con que no tenía un equipo muy fuerte que lo respaldara, pues llegan estas nuevas personas y tampoco. Que en vez de inyectar capital, ellos venían a recoger las ganancias, ¿no? Y lo que necesitaba la empresa era una inyección fuerte de capital para poder resarcir todo lo que se habían llevado antes. Pero no, parece ser que no es lo que ellos esperaban. Parece ser que no era la cueva de Alí Baba en donde iban a sacarse todo y no, esa inyección comienza a ver paulatinamente recortes de gente, ajustes que le llamaban, en fin, comienza a achicar un poco. Las generaciones jóvenes no consumen Novaro, no les interesa, no saben lo que es, y si supieran creo que no les interesa. Están en otros caminos, en otros rumbos. Sí, lo que pasa, digo, que uno llega a una edad que por ahí en alguna feria de barrio encuentra algún número de Novaro y lo levanta y empieza una especie de búsqueda y de compulsiones a empezar a consumir de nuevo. Digo, es rescatar un poco la niñez. Estas, por ejemplo, son revistas de cuando soy chico. Para mí la instancia de ir a buscar a mamá al trabajo, con papá, llevarme a la librería y que yo eligiese mis cómics es un recuerdo de infancia muy bonito. Pero la verdad que Novaro creo que durante mucho tiempo ha sido como el referente, ¿no?, de lo que ha sido la industria de la edición de historieta en castellano. Y creo que cumplía como una labor también cultural fuerte. Hay una de la página TVOfera de España, la vez pasada leía una nota de una colega que también colabora ahí, que te mostraban números y era medio como deprimente, ¿no? Decía, en la década del 60 las autoridades mexicanas se quejaban de que el mexicano solamente leía historietas, que no leía
vehículos culturizantes más pesados, más serios, ¿no? Más académicos. Y hoy día nos encontramos que no leen historietas. Creo que es medio como deprimente, ¿no? O sea, gente que abogaba en aquella época, creo que pensaba un poco, uy, si no existieran las historietas, seguramente la gente se pasaría a una lectura más académica. Lo que encontramos, que nos probó la historia, es desapareció la historieta y desapareció también gran parte del hábito de lectura. Uno puede tener la hipótesis de que Novaro juega un papel muy importante en la formación de la clase media en México, en la formación de la cultura de la clase media en México, en lo que leyeron las infancias de los 60, 70, bueno, 50, 60, 70, y que sigue siendo determinante y que sigue siendo muy importante en cómo vemos el mundo hoy, ¿no? Que está en la formación de toda una de una clase y sobre todo de una relación de los mexicanos con la cultura norteamericana, ¿no? Con el cómic estadounidense, ¿no? Y que eso sigue siendo muy importante, ¿no? Realmente Novaro, ¿sabes cuándo se empezó a ir? Cuando llegó el internet, cuando se empezó a volver de coleccionistas, cuando se empezó a enterar el mundo lo que valían las historietas de Novaro. Durante buena parte de los 80s y de los 90s encontrabas historietas de Novaro en puestos de segunda mano, en puestos de viejo, no caras. Y cuando empezó a pasar el tiempo es cuando Novaro se empezó a alejar de todos. O sea, ya ahorita todavía llegas a encontrar historietas de Novaro, pero ya son material de coleccionistas. O sea, ya llegan los argentinos, llegan los españoles, llegan los peruanos, llegan a pagar cantidades. Y aparece internet con las páginas estas como Mercado Libre, donde además le puedes poner el precio que quieras. Y si te lo pagan, adelante. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con los Novaros, no? Que no los encuentras. Es mucho más fácil en Estados Unidos encontrarte el número 1 o el 250 de Batman en perfecto estado, pero para encontrarte un Novaro es dificilísimo, ¿no? Las ventas por internet, por la versión de Novaro de están pidiendo 1,500 pesos por si lo encuentras. Un Novaro, ¿no? Entonces ya están. Acá compiten en una elección interna de un partido, Superman y Luisa Lane, por la nominación de un partido que se llamaba Partido Independiente. ¿Sí? No vote por Superman, no vote en vano, vote por Luisa Lane. Vení a ver acá. En las reediciones ya de los 70 se nota que había una especie de empaste, ¿no? Estaban también como granulados, no era el color limpio. Había cambiado los tintes con las reimpresiones, habían cambiado los tintes, no eran tan nítidas las figuras. Entonces había perdido mucho. Las reediciones no me atraían tanto porque estaban como más empastadas. Como tratar de ensamblar un rompecabezas, ¿no? Que cada uno tiene una parte que te puede apoyar para la ubicación directa de una de ellas. Pero en sí, a la final, creo de que esto nunca se va a saber, ¿no? Es tanto, por décadas, más de 3 décadas de publicación, y archivos perdidos, ¿no? Que no se encuentran, no se pueden ubicar, que más que todo hace la tarea que también se convierte en una leyenda, ¿no? Pero lo que pasa es que se han creado todo tipo de leyenda con respecto a esto. Esa mística que tiene, digo, además digo, a ver, más allá de la conquista latinoamericana que hizo la Novaro, digo, se metió en España bajo un régimen autoritario en la cual fue censurada y fue expulsada la Novaro de España. ¿Está? Porque había una especie de inquisición de la iglesia con las Novaro. Porque consideraban además que Superman no podía tener tantos poderes como Dios. La falta se siente cuando vas al puesto de periódicos. Era una rutina. Ibas a la escuela, pasabas frente a un puesto de periódicos y de repente dejó de haber historietas ahí. No había una respuesta. Nadie se preocupaba por decir, no, es que Editorial Novaro hacía esto. No. Los que leíamos historietas nada más de repente desaparecieron. Oye, mi historieta ya no salió. ¿Por qué? No sé. Era un total desconocimiento.
era absurdo, bueno, no era absurdo, era ese abandono absoluto. No sabías qué había pasado, nada más desapareció. Nada más desapareció. Y en ese tiempo yo veía de que llegaban, pero de diferentes épocas. O sea, ya llegaban las revistas, si eran estamos en el 85, llegaban las del 83, 84, que algunos no habían llegado acá. Entonces llegaron a veces tardíamente acá al Perú. Entonces, sí, en cantidades no se sintió mucho esa pérdida. Yo siempre encontré hasta el fin de Novaro, la semana que fui, no sé qué mes era en el 85, tenía las revistas de la semana. A la siguiente semana ya empecé a ver las mismas, a fin de mes las mismas, y de ahí ya no llegaron más. ¿Y nadie tuvo respuesta? No, hay varios amigos que escribieron el editorial Novaro, pero tampoco le respondieron. A Donato Guerra. A Donato Guerra, exactamente. Porque, lógico, al comenzar a fallar la cabeza, ya no funcionaba la distribución como años atrás, ¿no? Ya había más fallas, ya no funcionaban muchas cosas y entonces te dabas cuenta de que las devoluciones cada vez eran más grandes. A algunos trabajadores les pagaron su liquidación con revistas y ellos que ya sabían cómo se manejaba el mercado, pues tomaron las revistas y las fueron a vender a un segundo mercado. A mucha gente le pagaron con revistas. Pero fue un gran problema en ese tiempo porque se sobresaturó el mercado con revistas de segunda mano de Novaro. Por ejemplo, Editorial Vid, que después adquirió los derechos de algunos personajes, tuvo que dejar pasar un tiempo en lo que se diluían esas marejadas de revistas, de paquetitos de revistas, porque salías de manera desleal a un mercado, ¿no? Salías con un archi nuevo, el número 1 en $1, pero en la calle o en las estaciones del metro te vendían 3 archis por $1. Entonces, no, pues compro esto, ¿no? Era angustiante saber que se estaba muriendo y que no podías hacer nada, ¿no? A muchos les pagaron con especie, les daban archiveros, les daban escritorios, les daban máquinas de escribir, como pago de liquidación, porque realmente la compañía sí había quebrado, se había quedado sin dinero. De hecho, unos 6 meses antes que empezaba yo a llegar a la editorial, me empecé a dar cuenta que ya había menos gente, había menos escritorios, como que ya el ambiente empezaba a ser un poco tenso. Y sí, la persona con la que yo me entendía en esa época me dijo que las cosas no andaban bien, que las cosas andaban bastante en entredicho y que probablemente la editorial ya estaba a punto de cerrar. Y fue una cosa muy rápida, muy rápida. Yo soy un huérfano de Novaro. Éramos niños que leíamos historieta y de repente desaparece. O sea, esos tambachos que me dejaba mi papá cada semana en la mesa ya no existen, 85, 86, ya no los vuelvo a ver. Lo que me compraba mi papá no era Memín Pinguín. Lo que me compraba mi papá eran las revistas de Novaro. Entonces sí, claro, todos tuvimos ese inicio con Novaro. Estás hablando de los 70, todos los que nacimos en los 70s, pues eran las historietas que nos llevaban, que nos compraban nuestros padres, eran las historietas que nos formaron como lectores de historieta. Claro que las extrañamos y claro que de repente te sientes huérfano y es esa ausencia de algo que necesitas, que te acostumbraste a tener. Yo salgo en mayo de 1985, pero en ese tiempo todavía mantenía contacto con algunas personas y me entero de que en octubre, que el día final en donde se iban a ver todos era el 12 de diciembre, porque era una tradición de muchísimos años que el 12 de diciembre se hacía una misa. Entonces pidieron permiso, arreglaron todo para que el último día de que les permitieran reunirse, estuvieran trabajadores vigentes o no, se reunieron en esa área grande que te diga que era de juegos, hicieron una misa el 12 de diciembre y una vez que terminó la misa cerraron y ya jamás volvió a entrar ningún trabajador. Se dio por concluido el haber trabajado en Novaro, el haber tenido vida dentro de Novaro un 12 de diciembre de 1985 con una misa.
pero ya el trabajo desde meses antes ya estaba en punto cero. A ver, esa es la de Superman. Este estaba acá, acá. Esta es la última publicación de Novaro en agosto de 1985. El Superman 1537. Y lo interesante es de que quede en continuación. ¿Continuará? Continuará. Esta aventura continuará próximamente, no se la pierdan. En Novaro me dijeron exactamente cuándo, sí, que me dijeron, este número que estás entregando ya es el último, ya. De hecho, me avisaron como 2 números antes, ¿eh? Me avisaron que se iba a terminar, que hiciera La Pantera Rosa, hiciera el Correcaminos de ese mes y que era el último que iba yo a entregar. Mira, aquí está en Novaro. Ahí están las... Es que nada más se ve como una cosa plana aquí. Podrías pensar que estas eran las únicas oficinas, pero ya que entra uno, ves que hay otro cuerpo de construcción allá atrás. A inicios de los años 80, Bruno Pagliai se retira de la firma por motivos de salud. En ese momento, más de 10 nombres aparecían en la lista de socios de Novaro. Los socios deciden vender la empresa. En 1983, la adquieren Rivas, Lacayo y Sánchez Navarro. Al poco tiempo, retiran a Weissman de su cargo, responsabilizándolo de la situación de crisis reinante en la empresa. Las deudas por cobrar ascendían a más de $24 millones. Las subsidiarias de América Latina debían más de $3 millones, que se volvieron incobrables. En un año, la empresa pasó de tener 2,000 empleados a 600. Las constantes devaluaciones hacían que las liquidaciones de personal fueran estocadas cada vez más profundas. Novaro no contaba con liquidez para renovar los derechos de los títulos, los cuales fueron perdiendo poco a poco. Liquidaron personal con 2 toneladas de revistas por cabeza. Así que millones de ellas entraron al mercado de segunda mano a precios mucho más bajos, saturando y desestabilizando el mercado. Los socios no tuvieron más opción que llevar la empresa a la quiebra. Todo lo que quedaba impreso, libros, papeles contables, registros, manuales, catálogos y todo el papel restante se mandó a la picadora, borrando casi todo rastro empresarial de Novaro. Solo quedaron las revistas. Es de cuentos de Walt Disney. Es del Pato Donald. Son Rico Mac, Pato y Ciro, Pera Loca, Bumbo a nunca jamás. Dice la hada. ¿Cuánto tardaremos? Oh no, esto es un tremendo desastre. Hasta mañana los chicos malos se hurtaron $1 billón de pesos y ya me llevan un día de ventaja. Este bote no da más.
quieres seguir del Adriana